Hoy en Pulso Latino. Fuerte pelea entre jovencita deja al descubierto la educación que algunos jóvenes están teniendo en sus hogares. Cuerpo policial está investigando muy de cerca el comportamiento de los carnavalistas durante los eventos. Un avión de Taiwán se estrella contra un puente dejando más de 15 personas sin vida. Mujeres soñaron con el traje ideal para sus bodas, pero esto fue lo que recibieron. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, le damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Ayer se conocieron imágenes de, escuchen bien, una agresión a las afueras de EPB en San Nicolás, en donde dos jovencitas se fueron a los golpes ante las miradas de otros estudiantes. Ayer se presentaron problemas a las afueras de EPB San Nicolás. Al parecer, un grupo de estudiantes, mujeres, empezaron a pelear entre sí. El cuerpo policial recibió la llamada en donde se les informaba de una pelea formal, en donde al parecer una joven había quedado herida por su contrincante con un cuchillo. A la llegada del cuerpo policial ya la pelea había terminado, pero gracias a los testigos lograron detener el auto en donde se encontraba la joven herida. La pelea se inició en EPB San Nicolás en el momento en que un grupo de jovencitas a la salida del colegio empezaron a agredir a la joven de camiseta verde, entre varias. Ella sacó un cuchillo y empezó a agredir a su contrincante. De esta pelea resultaron 5 detenciones, de las cuales un suboficial deberá tomar su decisión de lo que sucederá con estos jóvenes. Y la llamada de atención no solo queda a las directivas del colegio, sino también a los padres de familia para que estén pendientes de sus hijos, ver con quién se relacionan y preguntarles si están teniendo algún inconveniente, sea personal o social. Recuerden que todo comienza en casa. En otras noticias, esta semana iniciaron algunas labores en el área de playa para retirar a los adictos ambulantes de las calles de Oranjestad, no solo por la vista que deja a estas áreas, sino porque también causan molestias en el vecindario. En el área de Oranjestad se ha presentado una problemática ya por algún tiempo. Se trata de los adictos ambulantes conocidos como sholers, quienes viven en las calles del centro de ciudad. Recientemente SCOA, junto a departamentos como Serlimar y DOA, estuvieron realizando una acción en donde limpiaron áreas de adictos cerca de la misa de playa en Oranjestad. Esta área, reconocida por tener una amplia afluencia de indigentes, fue limpiada, pero la problemática queda en que ellos reinciden en convertir las calles en su hogar. Se ha visto como los cholers, en el momento en que ven algún edificio o lugar desocupado o en reconstrucción, lo habitan y lo hacen su hogar. Esto trae consigo que ellos dejen basura en el lugar, como llantas, colchones, desperdicios y demás. Aparte de esto, algunos de ellos tienen mascotas, lo que genera una antihigiene aún más grande. Con estas acciones lo que se quiere lograr es no solo limpiar estos espacios de basura, sino también ubicar a los adictos en otro espacio o ver una solución ante esta problemática. Este mes de febrero seguramente será un mes crucial para las finanzas de Aruba, tanto los acuerdos que se habían realizado, el tratamiento del presupuesto de Aruba 2015 y los planes que se deben ejecutar en cuanto a las finanzas. El gobierno como tal deberá iniciar a tomar decisiones en pro al buen funcionamiento de las finanzas en Aruba. El CFT le había dado hasta este 1 de febrero un plazo para que el gobierno de Aruba viniera con un plan de medidas para tratar de salvaguardar las finanzas en Aruba. Pues bien, este mes de febrero seguramente será un mes crucial para lo que tratan las finanzas del país. Primero, ver cómo se le puede dar continuidad al tratamiento del presupuesto 2015. Después de esto, ver cómo resulta un nuevo reporte del Fondo Monetario Internacional y así ver qué decisión toma Holanda sobre si el presupuesto cuadra con lo que se había planteado en un principio. Asimismo, a pesar que se está atravesando por una crisis financiera, se espera que las medidas que se tomen no afecten el bolsillo de la comunidad, sino que sean medidas positivas para las finanzas, pero sin tener que sacrificar el pan de la comunidad. Durante el fin de semana pasado, el cuerpo policial estuvo bien activo durante la parada de los niños. La vocera de la policía indicó que, a pesar de que no se presentaron desórdenes públicos, sí estuvieron bien pendientes de que los niños pudieran tener una parada tranquila.
El departamento de la policía siempre se ha destacado por mantener el orden cuando se presentan eventos tales como el carnaval. Este fue el caso del pasado fin de semana, en donde el cuerpo policial estuvo vigilando de cerca la parada de los niños en Oranjestad. Allí no se presentaron muchos incidentes de orden público, pero sin embargo, ellos estuvieron muy pendientes de que nada estuviera fuera de lugar. Algunos casos que sí se presentaron fueron de algunas personas que estaban alicoradas o bajo los efectos de la droga. Asimismo, se presentó un caso en donde una persona ofendió a un policía, por lo que recibió una multa de 900 florines. Asimismo, se presentaron 7 detenciones, pero en términos generales, la parada como tal no tuvo ningún desorden público. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Dramáticas imágenes muestran el momento en que un avión con 58 personas a bordo choca contra un puente de la autopista y se sumerge en un río fuera de la capital de Taiwán. Al menos 16 personas perdieron la vida. Estas impactantes imágenes grabadas por la cámara de un aficionado muestran el trágico accidente que paralizó a Taiwán. Al menos 16 personas murieron el miércoles y 27 seguían desaparecidas cuando un avión de Transasia Airways chocó con un puente de autopista y cayó a un río. 15 de las 58 personas que iban a bordo del avión fueron rescatadas y se cree que los 27 desaparecidos se hallan atrapados en el interior del aparato. Según los servicios de rescate, muchos de los pasajeros eran turistas chinos. El accidente se produjo minutos después de que el avión despegara del aeropuerto de Songshan en Taipei, con destino a la isla de Kinmen. Es el segundo accidente que sufre la compañía en 7 meses. Por ahora se desconocen las causas del siniestro del aparato, cuyas cajas negras fueron halladas por los servicios de rescate. Una corresponsal de Noticias Caracol en Cúcuta vivió en carne propia lo que padecen miles de personas en norte de Santander, en Colombia, el virus del chikungunya. Ella nos cuenta su experiencia en el siguiente reporte. 24.800 personas han sido diagnosticadas con el virus del chikungunya en Cúcuta. Este es el Hospital Universitario Erasmo Meosa, donde ha entrado por lo menos el 50% de esta población infectada. Entre esas, yo. Soy Zulayu Cross, reportera de Norte de Santander de Noticias Caracol, y el pasado 18 de diciembre fui diagnosticada con la enfermedad. Luego de mes y medio tuve que volver al hospital e ingresar por urgencias porque la sintomatología de la enfermedad reapareció. No es una nueva enfermedad de chikungunya, sino es la misma enfermedad que ha tenido periodos de latencia. Ella tiene periodos activos, latencia, y vuelve y se reactiva. Y es que vivir con el chikungunya significa esto: acudir periódicamente al médico por la sintomatología que se vive presentando casi que a diario. Como si tuviera fiebre. Algunos pacientes presentan una duración, como le decía anteriormente, de reactivación de la enfermedad hasta 6 meses. Otros pacientes, ya en menos cantidad, pueden presentar ese cuadro de reactivación hasta 2 años. El reposo en casa. Es la segunda vez en mes y medio que me entregan esta fórmula médica y tengo 2 opciones. Una, ir a la EPS y reclamar precisamente estos medicamentos, o 2, comprarlos de mi propio bolsillo, que sale aproximadamente por 15.000 pesos, y es lo que en la mayoría de los casos, como en el mío, hemos hecho. Mientras tanto, durante 6 meses, 1 año o 2 años, tendré que aprender a vivir con la enfermedad. Soy Zulayu Cross, periodista de Norte de Santander, desde el Hospital Universitario Erasmo Meosa, Noticias Caracol.